Hola licenciados, buen día. Continuaremos con la clase, donde se explican aspectos propios sobre las enfermedades cerebrovasculares. La información fue extraída de diversas fuentes y en la parte inferior de su pantalla lo podrán observar. Es importante saber que el EBC tiene diversos sinónimos, de los cuales algunos están mal empleados, y en la práctica clínica diaria es común que lo utilicemos, ¿sale? El EBC también se conoce como embolia, infarto o derrame cerebral. Entonces, la OMS define al EBC como un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de duración de 24 horas. Esta definición me parece un poquito confusa, pero de todas maneras es importante saber el origen, y el origen aquí me dice que es vascular. La segunda definición nos las da la Secretaría de Salud en el 2017, la cual la define como una alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo por trastorno de la circulación cerebral. Si se dan cuenta, aquí ya me está hablando que es directamente en el encéfalo y por una alteración en la circulación cerebral. Pero la que más se me hace completa es una que está definida por González Piña y por Landines Martínez en el artículo Epidemiología, Etiología y Clasificación de la Enfermedad Cerebrovascular del año 2016, el cual me da una definición más completa, en la cual nos dice que es la pérdida súbita de la función neurológica como resultado de una alteración focal del flujo sanguíneo cerebral debido a una isquemia o a una hemorragia. Si se dan cuenta, aquí ya nos están dando los distintos tipos, isquémica o hemorrágica, y nos está hablando que va a haber pérdida de función neurológica, ¿vale? Entonces ya nos abarca diferentes aspectos y para mí esta es una definición más completa. Entonces, el EBC o el conjunto de EBC o las enfermedades cerebrovasculares son un conjunto de enfermedades que se van a dar o se van a originar a nivel cerebral, donde en las arterias. También hay trastornos venosos, pero es más común a nivel arterial. Y recordando un poquito de las clases pasadas, pues estudiamos la anatomía de las arterias, principalmente la irrigación cerebral. Entonces, en su clasificación podemos observar que la enfermedad vascular cerebral o cerebrovascular tiene tres presentaciones: isquémica con un 80%, hemorrágica del 15 al 20% y trombosis venosa cerebral con un 5%. Como les comentaba, de origen venosa es menor y pues lo vamos a abordar a grandes rasgos. Las que más nos van a importar son estas, isquémica y hemorrágica. Dentro de la isquémica hay una clasificación, ¿sale? En la cual tenemos la isquemia cerebral transitoria con un 20% y un infarto cerebral con el 80%. La primera también es conocida como ataque isquémico transitorio. ¿Cuál es la característica de esta? Que no va a existir un daño neuronal de manera permanente, es decir, los síntomas van a durar alrededor de 60 minutos y la recuperación es espontánea. En esta, cuando se realiza un método de imagen como una resonancia magnética, no existe evidencia de daño cerebral. En cambio, el infarto cerebral, que cuenta con un 80% dentro de este porcentaje, va a durar más que 60 minutos. Incluso el daño puede permanecer y va a generar ya una afectación cerebral de manera permanente, ¿sale? Ahorita vamos a explicar esta situación, pero a grandes rasgos la isquémica o la enfermedad vascular cerebral de manera isquémica es causada por la obstrucción de una arteria que me va a detener el flujo sanguíneo. Si recuerdan, tenemos tres capas: la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. En la isquémica va a haber afectación de la túnica interna, es decir, de la luz, de la parte endotelial. Si recuerdan las clases pasadas, el endotelio
es la parte más interna del vaso. Entonces, en este tipo de patología que es la isquémica, el daño va a ser al interior de la arteria, ¿sale? Tenemos dentro de estas unas subclasificaciones, que es la aterosclerosis de los grandes vasos, cardioembolismo, enfermedad de pequeño vaso y el indeterminado. Aquí hay que saber pues la diferencia entre aterosclerosis y cardioembolismo. En la aterosclerosis va a existir una acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. ¿En dónde? En la túnica interna, sale a nivel del endotelio. Y a esta parte de acumulación de grasas se le va a denominar ateroma, ¿sale? Entonces el ateroma va a generarse en la pared interna de la arteria y pues se va a caracterizar por un depósito de grasa de color amarillento, ¿sale? Entonces el ateroma va a ser por un cúmulo de grasas dentro del vaso, dentro de la túnica interna. Entonces, ¿cómo ese cúmulo de grasas se van a encontrar dentro de la arteria? Este va a provocar de manera consecuente una obstrucción del flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, al haber una reducción del espacio o de la luz del vaso, la sangre ya no va a fluir de una manera similar. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos una manguera y que pues esta lleva cierta fuerza. Entonces, cuando ustedes bloquean parte del orificio donde sale el agua, pues obviamente ustedes observan cómo el flujo del agua se comporta de una manera diferente. Entonces, algo similar pasa en las arterias. ¿Por qué? Porque el ateroma, que son los depósitos de grasa en el endotelio, va a disminuir el calibre o el tamaño del espacio de esta arteria. Entonces la sangre va a disminuir de flujo, ¿sale? Entonces en esta primera parte el ateroma obstruye el flujo sanguíneo. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que estas placas se pueden desprender, es decir, las placas de grasa se desprenden, lo cual pueden causar una oclusión, ¿sale? Entonces en esta oclusión va a disminuir el flujo sanguíneo, lo cual me va a provocar una lesión. ¿Por qué? Porque no va a permitir que la sangre llegue hacia los tejidos que está irrigando esa arteria. Ahorita en la fisiopatología vamos a hablar un poquito más cómo es que se produce este daño. El cardioembolismo es una patología que se asemeja a la aterosclerosis, pero aquí para poder comprender lo que es el cardioembolismo debemos distinguir entre trombo y émbolo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el cardioembolismo se va a dar por estos dos motivos. Para empezar, el trombo es una agregación plaquetaria o de fibrina, es decir, hay un cúmulo de células que va a obstruir el vaso sanguíneo, lo cual va a provocar una trombosis, es decir, este cúmulo de células, cuando obstruye un vaso sanguíneo, ya se le llama trombosis, es conocido como trombosis, y este es un proceso patológico en el cual el trombo, que son las células, van a obstruir el vaso sanguíneo y por lo tanto disminuyen el flujo sanguíneo de este lugar, lo cual va a impedir que se suministre de oxígeno y de los nutrientes a los tejidos que se encuentran irrigados por esa arteria. En este caso, el trombo no se desprende, es decir, si recordamos un poquito de anatomía, este es mi arteria cerebral anterior y esta es mi arteria cerebral media. Entonces, el trombo llegó acá, o sea, se hizo por un cúmulo de células que están obstruyendo el paso y por lo tanto ya me va a disminuir la irrigación en el lóbulo temporal y parte del parietal, ¿sale? Entonces el trombo es directamente en la región del vaso donde está obstruyendo el flujo sanguíneo. Entonces esta es la diferencia entre un trombo y un émbolo. Vamos a pasar al émbolo.
El émbolo es un conjunto de bacterias, células tumorales, incluso una burbuja de aire, grasa o un coágulo, ¿sale? Entonces el émbolo, su presentación es diferente, mientras que el trombo únicamente son por células plaquetarias. En el émbolo no, ya son bacterias, células tumorales, burbujas de aire, una gota de grasa, o un coágulo, ¿sale? Entonces la presentación del émbolo es variada, en el cual hay un desprendimiento que va a ser arrastrado hacia lo que son arterias más pequeñas y va a provocar la obstrucción de un vaso menor. Entonces imaginemos que esta es la arteria cerebral media, que si recordamos proviene recordamos un poquito de anatomía, viene de la carótida interna. La carótida interna es un vaso que es de mayor tamaño. Entonces, probablemente, a lo mejor el émbolo, ya sea por agregación de grasa, de células tumorales, se desprendieron de acá, de lo que es la arteria carótida interna. Se desprende y al ser una arteria de mediano calibre, pues todavía permitió el paso de esta placa. Pero al llegar a la arteria cerebral media, que es una arteria de menor diámetro, pues obviamente la placa no pasa de la misma manera, entonces obstruyó. Entonces, haciendo un recuento de esta parte, el cardioembolismo tiene dos presentaciones: por trombosis, que es por un trombo, que es el cúmulo de plaquetas o de células sanguíneas que llegó y obstruyó. Ese no hay desprendimiento del trombo, a diferencia del émbolo. El émbolo se originó en una arteria más grande y llegó a una arteria más pequeña, lo cual permitió que se taponara y que pues generara la obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, estos dos, la aterosclerosis y el cardioembolismo, me van a generar la enfermedad de pequeño vaso, ¿sale? Y los que son indeterminados es que no se sabe exactamente el origen de la enfermedad. Esto es en cuanto al isquémico. Recordemos, el isquémico es causado por una obstrucción del flujo sanguíneo, es decir, la sangre ya no pasa y por lo tanto, observen, hay lesión del tejido. Un ejemplo sencillo del isquémico: ustedes tienen una manguera y le meten una piedrita. Entonces, la piedrita es lo suficientemente grande para que obstruya el flujo del agua de la manguera. Entonces, el agua ya no puede salir de la misma forma. Entonces, pasa algo similar aquí en el EBC. La placa, ya sea de grasa, ya sea de una burbuja de aire, del cúmulo de células, obstruyen y ya no permite que la sangre pase hacia el demás tejido. La segunda, que es la hemorrágica, tenemos dos presentaciones: la hemorrágica intracerebral y la hemorrágica subaracnoidea. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una ruptura del vaso. Recordemos, hacemos un recuento, que el vaso tiene 3 capas: externa, media e interna. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ruptura de la túnica interna, que es el endotelio, y la túnica media, que es la capa muscular, el músculo liso, recordemos. Entonces, al haber una ruptura de estas dos capas, la tercera capa, que es la túnica externa, no tiene la suficiente fuerza como para mantener y contener la sangre. Entonces, la sangre, al haber esta ruptura, sale de los vasos y pues obviamente va a haber una hemorragia. La hemorragia es una extravasación de la sangre de los vasos. Entonces, tenemos de dos tipos: la intracerebral, que es precisamente dentro de las arterias que están irrigando al cerebro, que es ya sea la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior. Eso se refiere con intracerebral, alguna de las arterias que están irrigando al cerebro.
o la subaracnoidea, que recordemos las capas de las meninges, tenemos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Entonces, entre la pia madre, que es la capa que está pegadita al tejido cerebral, y la dura madre está la aracnoides. Entonces, entre la aracnoides y la pia madre está el espacio subaracnoideo, que si bien lo recuerdan en la parte de anatomía, en el espacio subaracnoideo hay una gran cantidad de arterias que van a llevar sangre y van a permitir que el líquido cefalorraquídeo fluya, ¿sale? Entonces, la hemorragia subaracnoidea, pues obviamente va a ser en esta región, ¿sale? Entonces, en la primera es por obstrucción y en la segunda, en la hemorrágica, es por una salida de sangre de los vasos. Hay una extravasación, a eso se refiere cuando se dice que hay una extravasación, es decir, la sangre sale del vaso sanguíneo. Y en esta última, en la trombosis venosa cerebral, que el porcentaje es muy bajo que se presente, va a haber problemas a nivel del drenaje, es decir, a nivel de las venas. ¿Por qué? Porque recordemos que las venas van a recolectar la sangre con mayor cantidad de dióxido de carbono y de menor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de desechos metabólicos hacia el corazón, hacia el lado derecho del corazón, para que pueda ser desechado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay alguna ruptura de estas venas y por lo tanto se va a provocar un EVC venoso, ¿sale? Pero es muy poco, muy bajo la probabilidad de que exista un EVC de este tipo. Hablando fisiopatológicamente, vamos a presentar los dos, el isquémico y el hemorrágico. En el anterior les expliqué a grandes rasgos cómo se daba, pero en esta parte vamos a explicar un poquito más. Recordemos, está mi vaso, tenemos 3 capas, la capa interna, que es el endotelio, capa media, que es la capa muscular, y la capa externa, que es la adventicia. Tenemos el flujo de células sanguíneas y observen, aquí hay una obstrucción por una placa de fibrina, por el conjunto de células que están obstruyendo el paso, ¿sale? Entonces, el paso ya está obstruido y no permite que la sangre fluya con normalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que va a haber una oclusión del vaso, lo cual va a generar una disminución del flujo cerebral. El flujo cerebral en condiciones normales es de 53 mililitros sobre 100 gramos de lo que es la masa cerebral por minuto. Entonces, cuando existe una obstrucción en el vaso, este flujo va a descender, disminuye, por lo cual va a empezar con un efecto en cadena de la región interna, es decir, van a provocar cambios metabólicos a nivel cerebral. Recuerden que el astrocito es el que le provee a la neurona de los nutrientes. ¿Para qué? Para que la neurona pueda realizar la sinapsis. Entonces, cuando la neurona no tiene los nutrientes necesarios, no puede hacer la sinapsis. Entonces, cuando disminuye el flujo, el astrocito no tiene de dónde proveerle este requerimiento energético a la neurona y por lo tanto muere. ¿Sale? La neurona muere, hay un sufrimiento del tejido, lo que provoca una necrosis. ¿Sale? Entonces, esta muerte neuronal es provocada por la falta de nutrientes que le va a llegar a la neurona. En algunas situaciones, el EVC isquémico puede dejar daños de manera irreversible. Y como en el anterior diapositiva les comentaba, la transitoria es el flujo, se detiene el flujo de manera temporal y después se restablece y no deja ningún daño. En este caso hay EVCs donde el daño sí es permanente. En la segunda parte tenemos la hemorrágica. Como lo pueden observar, tenemos el endotelio, túnica media, túnica externa. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ruptura del vaso y por lo tanto la sangre sale. A esto es a lo que se le llama extravasación, ¿sale? Es decir, la sangre
va a salir del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La túnica media y la túnica, que es como la túnica en la cual se va a encontrar la capa muscular, más la íntima, que es el endotelio, hay una micro ruptura. Entonces, esta ruptura va a permitir que la sangre salga, ¿sale? Entonces va a formar hemorragias, como las vimos que en las anteriores, que eran intracerebrales y las subaracnoideas, ¿sale? Entonces, esta podríamos decir que es una hemorragia intracerebral a nivel de la arteria cerebral media, que le va a proveer el oxígeno hacia lo que es el lóbulo temporal y parietal. Entonces, la diferencia es un poquito más clara aquí, ¿sale? En esta obstrucción, en esta hay una salida de la sangre. Entonces, al haber salida, también va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, que recordemos que es de 53 mililitros sobre 100 gramos por minuto, ¿sale? Entonces, en ambas, como va a disminuir el flujo sanguíneo, pues obviamente va a existir una falla iónica que va a alterar las funciones celulares vitales, que van a generar consecuentemente un daño neuronal en ocasiones irreversible, ¿sale? Hablando epidemiológicamente, esta información se obtuvo de Secretaría de Salud en el año 2017. Estamos hablando que las enfermedades vasculares cerebrales son la segunda causa de muerte y es la primera en invalidez. En este caso se refiere a dejar secuelas con alteraciones motoras y sensitivas, ¿sale? Entonces, esta va a ser la segunda causa de muerte. La primera son enfermedades cardíacas y tumores malignos, de acuerdo a la OMS, ¿sale? Entonces, observen cómo su causa de muerte, pues sí es de las más grandes a nivel mundial, ¿sale? Es importante, por eso les comentaba que es un problema de salud y que pues debe ser atendido, ¿sale? Entonces, regularmente los pacientes ya vienen con nosotros ya con las secuelas, ya vienen cuando el problema ya está instaurado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como fisioterapeutas? Abordarlo desde la parte preventiva. A nivel mundial, el EBC tiene una incidencia de 1.5 a 4 casos por cada 1000 habitantes y una prevalencia de 8 a 20 por cada 1000 habitantes. La incidencia, si bien recordamos, es qué tantas de personas van a estar ocupando o van a estar teniendo esta enfermedad. Y la prevalencia es que una vez que ya se instauró la enfermedad, qué tantas personas van a convivir con esta patología, es decir, con las secuelas, ¿sale? Entonces, la incidencia es en qué tipo de población se presenta más la enfermedad, y la prevalencia en qué tipo de población es una vez que ya está la enfermedad, va a seguir prevaleciendo. A nivel nacional, es decir, en la República Mexicana, el EBC ocupa el 6º lugar como causa de muerte entre la población general y 4º lugar entre el género femenino y el 6º en el género masculino, es decir, las mujeres son más propensas a padecer el EBC que el hombre. ¿Y a qué se debe? Hay estudios que aseguran que el EBC en mujeres se va a presentar con mayor predominancia, ya que después de la menopausia disminuyen las hormonas que son cardioprotectoras. Entonces, de acuerdo a los diversos estudios, se dice que este es el motivo por el cual las mujeres estamos más propensas a padecer del EBC. Y a nivel de Puebla, en los últimos 5 años ha disminuido la tasa de mortalidad del EBC en 1.1%, pero aún así en el año 2016 se presentan 2.187 casos. Es decir, en Puebla se siguen presentando casos, han disminuido el número de mortalidad,
no el número de casos, sino que la mortalidad. El EBC, recordemos que es a nivel mundial la segunda causa de muerte, pero lo que es en el estado de Puebla ha disminuido esa mortalidad, pero se siguen presentando casos. ¿Y esto a qué se debe? Gracias a la intervención oportuna en los hospitales y a que nosotros como oficios tratamos las secuelas, esas secuelas que vamos a ver más adelante en la presentación. Pero recuerden, el EBC es un problema que deja muchas secuelas motoras, sensitivas, mentales, de lenguaje. Entonces, por lo tanto, es una patología que se debe tratar de manera multidisciplinaria. Los factores de riesgo que van a provocar que se pueda presentar un EBC los vamos a dividir en dos, en los que son no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables están la edad, el sexo, la historia familiar de EBC, la raza o la etnia. En este caso nosotros no podemos cambiarnos la edad, no podemos genéticamente cambiar el sexo y tampoco si mis familiares ya han tenido o son o ya tuvieron un EBC o son predisponentes a tener un EBC. No podemos cambiar nuestra historia familiar y pues obviamente no podemos cambiarnos de raza, ¿sale? Entonces dentro de los no modificables se refieren a los que por default no podemos cambiar nosotros. Los modificables se refiere un poquito más hacia los hábitos, los que con un poquito de esfuerzo y dedicación podemos cambiar. Dentro de los modificables está la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, la obesidad, el consumo de alcohol, el sedentarismo y el abuso de drogas. Si se dan cuenta, todos estos se pueden modificar. Una vez que ya están instaurados, se pueden controlar. No estoy diciendo que se quiten, no, sino que nosotros podemos prevenir ser hipertensos, podemos prevenir o disminuir el uso del tabaco, podemos prevenir diabetes mellitus, podemos prevenir hiperlipidemia, disminuir la obesidad, el consumo de alcohol también se pueden disminuir y el sedentarismo y el abuso de alcohol, de drogas, se pueden disminuir. El sedentarismo se previene o se disminuye con la actividad física. Para la valoración vamos a tener diferentes aspectos. Vamos a, obviamente cuando llega el paciente contigo, llega por referencia, porque ya está estable, ya lo revisó un neurólogo, ya fue dado de alta del hospital y llega contigo. Y si están en el ámbito hospitalario, de la misma manera es referido por las diferentes áreas que ya lo vieron de manera previa. Entonces, cuando llega el paciente, nosotros tenemos que realizar una valoración. Y la valoración empieza con una historia clínica. Recuerden que esto es nuestra principal fuente, nuestra principal base para poder diagnosticar la historia clínica. ¿Sale? Se realiza una historia clínica. Recuerden el apartado que lleva la anamnesis, que es el conjunto de los datos que recabamos del paciente. Entonces, en anamnesis, pues se va a dividir en ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos y los antecedentes personales no patológicos, que si recuerdan un poquito, pues obtenemos datos tanto no modificables como modificables. ¿Sale? Entonces en la historia clínica se realiza todo este proceso. En la segunda parte se realiza un examen físico. El examen físico pues obviamente va a incluir la valoración de los diferentes sistemas. Si recordamos un poquito el modelo de Shilley-Sherman, vamos a valorar el sistema músculo-esquelético, que es el base, el sistema nervioso, que es el modulador, el sistema cardiovascular, que es el de sostén, y el sistema biomecánico, que es tanto dinámico como estático, marcha, postura, etcétera, toda la parte biomecánica. Entonces en el examen físico vamos a hacer esta valoración.
Esto se va a complementar con pruebas de laboratorio y métodos de imagen. Regularmente el paciente ya viene con estos dos, ya viene con las pruebas de laboratorio que se realizó, les mandan a hacer química sanguínea para ver cómo está la parte de coagulación y los métodos de imagen, que si recordamos un poquito fue el tema que vimos anterior a EBC, los diferentes métodos de imagen. Entonces, dentro de la valoración, la primera parte que se realiza primero la historia clínica y después se realiza un examen físico. En la valoración clínica, en el examen físico, cada una va a tener signos y síntomas parecidos, pero sí un tanto diferentes. Entonces, en la primera, en la que es la isquémica, las manifestaciones van a depender mucho de dónde se encuentre el daño. Recuerden que el daño puede ser en los diferentes lóbulos de acuerdo a las arterias que están pues alteradas, están afectadas. Si es en la arteria cerebral anterior, puede haber una afectación del lóbulo frontal y parte del parietal. Si es una afectación de la arteria cerebral media, puede haber afectación del lóbulo temporal y parte del parietal. Y si es una afectación de la arteria cerebral posterior, la afectación se va a observar más en el lóbulo occipital. O puede ser que también esté dañado el cerebelo. Entonces, la manifestación clínica depende mucho del área que fue lesionada. Entonces, para esto tenemos que recordar las funciones de los lóbulos para poder observar de manera específica las alteraciones que se van a encontrar en el paciente. Entonces, de una manera frecuente o de acuerdo a los estudios, de manera frecuente van a ser alteraciones unilaterales, es decir, que la mitad del cuerpo va a estar afectada. Se incluyen alteraciones del lenguaje, del habla. Hay pacientes que cuando hablan comúnmente se le llama que arrastra la lengua, no se le entiende algunas palabras, algunas las empieza a decir bien, pero no es del todo entendible. Va a haber una alteración del campo visual, va a haber pacientes que les indiquen que no van a poder observar bien, que a lo mejor de cerca sí logran distinguir, pero de lejos ya no. Una debilidad hemicorporal, que es la parte motora y sensitiva, que les decía que la mitad del cuerpo va a verse afectada. Entonces recordemos un poquito que a nivel del bulbo raquídeo tenemos la decusación de las pirámides y aquí en esta área es donde se entrecruza la información. Por eso, si el lóbulo que está afectado va a pertenecer del lado o del hemisferio derecho, la afectación física se va a presentar del lado izquierdo. Y si el hemisferio que va a estar afectado es el izquierdo, de manera física la alteración se va a ver del lado derecho. Continuando con la hemorrágica va a tener una presentación similar en cuanto a la parte física, pero en la parte de sintomatología va a diferir porque va a existir un aumento de la presión intracraneal, el paciente va a permanecer con náusea y con vómito, va a tener un déficit neurológico sensitivo y motor contralateral, que era lo que les comentaba. Si se ve afectado el hemisferio derecho, se va a ver en el izquierdo de manera física y de manera viceversa. En el izquierdo se presenta de manera física en el derecho. Aquí existe un compromiso o existe el riesgo de que se vean afectados los pares craneales. Va a existir ataxia, que si recordamos un poquito de la valoración es la falta de coordinación. Taxia significa coordinación y ataxia es falta de coordinación. Nistagmus, que es el movimiento incontrolado del ojo, y una dismetría. La dismetría es corporal, obviamente no se va a ver simétrico el lado derecho y del lado izquierdo, dependiendo de dónde haya sido la lesión. Y por último también van a existir crisis convulsivas.